Esta fotografía fue encontrada escondida en el archivos de la Biblioteca del Congreso para más de 120 años. El gobierno. Intenté borrar todo rastro de esto. Familia de la historia oficial de la Estados Unidos. Pero ¿por qué? ¿Qué fue tan? Lo inquietante de este linaje es que aterrorizó a una nación entera en el año 1903. ¿Y por qué hasta el día de hoy? Mencionar su verdadero nombre en ciertas comunidades rurales de Pensilvania todavía. Despertar un miedo ancestral de que nadie puede explicar racionalmente. Este es el Moravec. Familia, un nombre que fue sistemáticamente borrado de los registros históricos, censos gubernamentales, e incluso lápidas en cementerios. Durante décadas, los historiadores creían que eran simplemente otra familia de inmigrantes europeos, que se establecieron en la Pensilvania rural durante la gran ola migratoria de finales de siglo XIX. Pero la verdad es mucho más siniestro y complejo. Los Moravics llegó a los Estados Unidos en 1897, procedente de una región remota del Cárpatos en la actual Rumanía. Ellos, establecido en una zona aislada entre los ciudades de Centria y Ashland en una propiedad de aproximadamente 200 acres que compraron a un precio sospechosamente bajo. Precio. Registros de venta de propiedades conservados. En los archivos del Condado de Columbia se mostró que el terreno había cambiado de dueño 6 veces en los 10 años anteriores a la llegada de Moravec. Una experiencia extremadamente inusual. Patrón para ese periodo en el que las zonas rurales, las propiedades generalmente permanecían iguales. Familia por generaciones. ¿Qué hace que esto? Lo verdaderamente inquietante de la familia no es solo las circunstancias de su llegada, pero acontecimientos que comenzaron a ocurrir en el ámbito local, comunidad inmediatamente después. Los primeros informes datan de septiembre 1898, apenas un año después de su llegada. Los agricultores vecinos comenzaron a informar sobre desaparición inexplicable del ganado. No muertes por depredadores o enfermedades. Desapariciones completas. Animales simplemente desaparecidos. Durante la noche, sin dejar huellas, sin sangre. No hay señales de lucha. Al principio, la comunidad sospechó que se trataba de ganado común. Ladrones. Pero había algo diferente en estos casos. Los animales que desaparecieron siempre fueron los más sanos y fuertes de los rebaños, y siempre desaparecían en las noches de la luna nueva cuando la oscuridad era absoluto. Aún más inquietante es que los agricultores comenzó a notar que sus otros animales, caballos, cerdos, pollos, exhibidos comportamientos extraños en los días previos a cada desaparición. Se negaron a comer y mostraron signos de agitación extrema y lo más inquietante. De todos modos, evité por completo la dirección de la propiedad Moravec. En diciembre 1898, el sheriff local, Thomas M. Sekena, decidí investigar personalmente. M. Sekena era un hombre respetado en comunidad, un veterano de la guerra civil y conocido por su racionalidad y metódico enfoque para resolver crímenes. Su personal, diarios, descubiertos en 1987 durante la demolición de su antigua residencia, proporcionar una ventana aterradora a lo que él encontrado en la propiedad Moravec. La primera visita de M. Sekena tuvo lugar en un tarde de invierno. Describió la propiedad como extrañamente silenciosa, notando que incluso los sonidos naturales de bosque, pájaros, insectos, el viento a través los árboles parecían apagados mientras él se acercó a la casa principal. El edificio en sí mismo era típico de lo rural, arquitectura de la época, pero M. Sekena noté varias modificaciones peculiares. Todas las ventanas habían sido pintadas negro desde el interior, evitando cualquier vista del interior. El granero, que debería haber albergado a la familia ganado, estaba completamente vacío, pero exudaba un olor que M. Sekena describió como dulce y repugnante,
como carne en descomposición, mezclado con incienso. Cuando Kenna tocó en la puerta principal, fue recibido por el patriarca de la familia Dmitri Moravec. La descripción que Kenna dio de esto, el primer encuentro es particularmente revelador. Escribió, el hombre se paró en al menos 6 pies y medio de alto con un marco extremadamente delgado que hacía que sus huesos sobresalen de forma antinatural debajo de su piel. Sus ojos eran de un azul tan pálido que casi parecía gris, y se quedó mirando, yo sin pestañear, como un depredador, estudiando a su presa. Cuando habló, la voz era baja y gutural, con un acento que no pude identificar. Aún más inquietante, parecía saber exactamente por qué estaba allí antes de siquiera tener. Expliqué el motivo de mi visita. Dmitri negó cualquier implicación en él. Desapariciones de ganado. Pero la forma en que él negó que fuera lo que más perturbaba a Kenna. Él no mostró sorpresa, indignación ni curiosidad por las acusaciones. Reacciones que habrían sido naturales por un hombre inocente. En cambio, simplemente sonrió, una sonrisa que Kenna describió como completamente desprovisto de cualquier calidez humana, y dijo que lamentaba que los vecinos estaban teniendo tantas dificultades. Durante esta conversación, Kenna logré echar un breve vistazo a la interior de la casa a través de la puerta entreabierta. Lo que vio profundamente lo inquietaban. Las paredes interiores estaban completamente vacío, sin muebles, sin decoraciones, ninguna indicación de que la casa estaba normalmente habitada. El piso estaba cubierto con una sustancia oscura que, al principio pensó que era tierra, pero eso brillaba extrañamente en la tarde. Luz, y había una luz baja y constante. Sonido que viene del interior de la casa. Kenna lo describió como un ritmo, murmullo, como varias voces susurrando al unísono en un idioma que nunca había oído antes. Cuando Kenna preguntó sobre los otros miembros de la familia, Dmitri explicó que su esposa estaba descansando y que los niños estaban ocupados con sus estudios. Se negó a llamarlos a hablar con el sheriff, alegando que no le gustaba que lo molestaran. Desconocidos. Kenna sabía que insistir sería inútil sin una orden judicial, por lo que decidió irse, pero mientras caminaba de regreso a su carruaje, sintió que lo estaban llevando. Observó. Cuando se dio la vuelta, vio varias figuras en las ventanas oscurecidas de la casa, siluetas que se desvanecieron en el momento en que intentó centrarse en ellos. Las desapariciones del ganado continuó durante todo el invierno de 1898 y la primavera de 1899, pero en mayo de 1899, la situación se intensificó dramáticamente. Sarah Henderson, una niña de 8 años que había estado jugando en los campos cerca de ella casa, desapareció un domingo por la tarde. A diferencia de los casos anteriores, esta vez había evidencia física. Extraño. Se encontraron huellas en el lugar donde Sarah había sido vista por última vez. Pistas que los rastreadores locales lo describieron como casi humano, pero con dedos anormalmente largos y marcas de garras. La búsqueda de Sarah movilizó a toda la comunidad. Más de 50 hombres peinaron el bosque que rodea la propiedad de Moravec para 3 días consecutivos. El tercero, un día descubrieron algo que cambiaría para siempre la comunidad. Percepción de su misterio. Vecinos. En un claro aproximadamente a media milla de la casa Moravec, encontré un círculo perfecto de tierra quemada, de unos 20 pies de diámetro. En el centro del círculo había un pozo profundo, aparentemente excavado recientemente. El detalle más inquietante era que la tierra alrededor del pozo estaba manchado con una sustancia oscura que los investigadores luego identificaron como sangre, pero sangre mezclada con otras desconocidas sustancias, creando una textura viscosa y un olor pútrido. Sarah Henderson estaba. Nunca lo encontré,
pero 3 días después, se descubrió el claro, ella apareció, caminando por la calle principal de la ciudad, completamente ileso y vistiendo el mismo, la ropa que llevaba puesta el día que desapareció. Cuando se le preguntó dónde había estado, había pasado mucho tiempo desde que Sara no podía recordar nada. Su mente parecía completamente en blanco. Con respecto a los últimos 6 días, los médicos que la examinaron y no encontraron lesiones físicas, pero notó algunos cambios profundamente inquietantes en su comportamiento. Sara, que una vez había sido un niño alegre y sociable, se volvió retraída y silenciosa. Ella desarrolló una aversión extrema a la luz del sol, prefiriendo permanecer en lugares oscuros. Aún más preocupante, ella empezó a hablar ocasionalmente en un idioma que nadie reconoció. Lo mismo, palabras guturales susurrantes que Msquena tenía. Se oyó algo que venía del interior del Moravec casa, cuando sus padres intentaron hacer. Cuando se detuvo, Sara los miró con una expresión completamente vacía, como, aunque ella no los reconoció. La comunidad estaba en pánico. Reuniones secretas se organizaron para discutir qué hacer. Sobre la familia Moravec, algunos sugirieron, confrontándolos directamente. Otros, autoridades estatales o federales. Debe ser contactado. Pero antes de cualquier, se podrían tomar medidas. Otros incidentes comenzaron a ocurrir. Entre junio y agosto de 1899, 4 niños más desaparecieron. Temporalmente, siempre por periodos de 3 a 6 días, y todos volvieron con lo mismo. Síntomas que Sarah Henderson había desarrollado. Los padres de estos niños se dieron cuenta que parecían compartir algún tipo de conocimiento secreto, comunicarse con uno otro a través de miradas y gestos que los adultos no podían entenderlo. De vez en cuando se les encontraba jugando juntos en lugares aislados, participando en actividades que parecían primitivas, rituales, dibujando símbolos complejos en el tierra, construyendo pequeñas estructuras a partir de piedras y huesos de animales, zumbando melodías en lenguas desconocidas. Fue durante este periodo que la fotografía, lo que estamos viendo, fue tomado. Un viajero, fotógrafo llamado Edmund Kerry, visitó la región en septiembre de 1903, ofreciendo sus servicios para la familia. Retratos. Kerry era conocido por su trabajo minucioso y excepcional habilidad técnica. Sus otras obras de El tiempo muestra la calidad típica de fotografía profesional de la época. Composiciones cuidadas, iluminación adecuada, poses naturales. Pero cuando fue contratado por la familia Moravec tomará retrato, algo salió terriblemente mal. En los diarios de Kerry se encontraron décadas más tarde, describió la experiencia como la sesión fotográfica más perturbadora de toda mi carrera. Según su notas, la familia insistió en que la fotografía se tomará exactamente al mediodía cuando el sol estaba en su punto más alto. Ellos también hizo demandas específicas sobre posicionamiento y se negó a sonreír o mostrar cualquier expresión facial normal. Durante el proceso de desarrollo, Kerry descubrió que algo inexplicable había sucedido. Ocurrió. La placa fotográfica había capturaron detalles que no deberían haber sido visible a simple vista. Si usted mira atentamente el fondo de la imagen, se pueden ver sombras que no corresponden a cualquier objeto presente en el escena. Y hay una cualidad peculiar a la luz que cae sobre cada familia miembro. Es como si cada uno de ellos fuera ser iluminado por una luz diferente fuente, creando una imagen desorientadora. Efecto que desafía las leyes básicas de física óptica. El carruaje estaba tan perturbado por el resultado, que inicialmente se negó a entregar copias a la familia. Escribió en su diario que la imagen parecía capturar algo más allá de la realidad física, como si la cámara había fotografiado no solo sus cuerpos, pero algo más oscuro y más fundamental que residía dentro. A ellos
Cuando finalmente entregó el Photographia, Dimitri Morave le pagó. el doble del precio acordado y hecho. El carruaje promete destruir todo. Copias adicionales y el original. Platos. Kerig solo conservó parcialmente su promesa. Él destruyó las planchas pero conservó una sola copia de la fotografía, oculto en sus archivos personales. Esto es la imagen que estás viendo ahora. La única evidencia fotográfica que queda de la existencia de la familia Moravec. ¿Qué ocurrió en los meses siguientes? Definir el destino de la familia y explicar por qué su nombre fue borrado del registro oficial. Historia. En octubre de 1903, corrieron rumores. Comenzó a circular que extraños rituales se estaban realizando en el Moravec, propiedad durante las noches de luna nueva. Los vecinos informaron haber visto luces parpadeando en patrones específicos en él. Ventanas de la casa, acompañadas de sonidos que describieron como cantos herarios, mezclado con los gritos de los animales en agonía. El punto de quiebre llegó cuando el reverendo local, Padre Patrick O'Sullivan, decidió visitar a la familia para tratar de traer la luz de Dios a esa casa oscura. O'Sullivan era respetado en la comunidad por su coraje y dedicación espiritual. Él sirvió como capellán durante la guerra hispano-medieval no fue fácil. Intimidados por situaciones difíciles. El reverendo se fue a la propiedad de Moravec una mañana de noviembre de 1903 y nunca regresó. Cuando los equipos de búsqueda encontraron su carro abandonado en la carretera que conduce a la propiedad, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. El interior de el carruaje estaba cubierto de desconocidos símbolos tallados profundamente en la madera como sí por garras. Estos símbolos eran idénticos a los que padecen los afligidos. Se habían visto niños dibujando en él suciedad durante sus misteriosos juegos. Incluso, más inquietante aún fue lo que encontraron. El crucifijo personal del reverendo colgado de un árbol cercano. El objeto sagrado se había roto por la mitad, y su metal. Las superficies se habían oscurecido como si hubieran estado expuestas a Calor intenso. alrededor del árbol, todo. La vegetación había muerto por completo, formándose un círculo de devastación que se extiende varios metros en todas direcciones. En este punto, el miedo de la comunidad se transformó en el terror absoluto. Una improvisada. Se formó una milicia compuesta por lugareños, agricultores, veteranos de guerra y los más valientes miembros del pueblo. Marcharon hacia la propiedad de Moravec en diciembre. Por la tarde, decidido a afrontar la familia y descubrir qué había pasado con Reverendo Oz. Lo que encontraron desafió cualquier Explication rational. La propiedad era completamente abandonado, como si la familia había desaparecido de repente. Pero no era una Abandono normal. Era como si ellos simplemente se había evaporado. Ropa, muebles, objetos personales, todo, se habían quedado atrás. Pero no había nadie. Signos de lucha o de una prisa. Partida. Era como si la familia hubiera simplemente dejó de existir físicamente de un momento a otro. La casa principal contenía características que aún desafían explicación científica hasta el día de hoy. Todos. Superficies interiors, paredes, suelos. Los techos estaban cubiertos con un negro sustancia que brillaba débilmente con su luz propia. La sustancia tenía un aspecto aceitoso, textura y exudaba un olor dulce y repugnante, olor que provocó náuseas a los investigadores. Después de solo unos minutos de exposición, los intentos de recoger muestras fracasaron completamente. La sustancia se disuelve al exponerse al aire libre, dejando atrás solo una oscuridad permanente. Mancha. En el sótano de la casa, la milicia hizo lo más aterrador. Descubrimiento de todos. El suelo había sido excavado para crear una cámara subterránea, aproximadamente 15 por 20 pies de tamaño. El
Las paredes de esta cámara estaban cubiertas con los mismos símbolos que se encuentran en el reverendo carruaje, pero aquí estaban dispuestos en patrones complejos que sugerían algunos Tipo de sistema de escritura o ritual. idioma. En el centro de la cámara era una depresión circular teñida con sangre seca, sangre que luego se analiza. Se reveló que era tanto humano como animal. Origen. Pero lo más inquietante de todo fue los huesos. Cientos de huesos de varios. Los tamaños y las especies habían sido cuidadosamente seleccionados, dispuestos en pilas alrededor de la cámara. La mayoría pertenecían a animales, ganado, caballos, cerdos, a juego, desapariciones denunciadas a lo largo de los años. Pero mezclado entre los restos de animales, los investigadores encontraron huesos humanos. Más tarde, el análisis forense los identificó como pertenecientes a al menos 7 diferentes individuos, incluidos los restos de Reverendo O.S. Sullivan. el descubrimiento de esta cámara de los horrores provocó una reacción que resonó mucho más allá de la comunidad local. Las autoridades estatales y federales fueron llamados para investigar. Expertos en los crímenes rituales y las prácticas ocultas eran consultado. La prensa nacional comenzó, cubriendo la historia, girando el Moravec. Misterio en una sensación que capturó la imaginación morbosa del americano público. Pero cuanto más las autoridades, cuanto más investigado, más misterioso. La situación se volvió inmigración oficial. Los registros no mostraron ninguna entrada del Moravec familia a los Estados Unidos. Los documentos de compra de la propiedad habían sido forjado con habilidad técnica que impresionó incluso al propio gobierno. Expertos en fraude. Más extraño aún, analiza de algunos de los huesos encontrados en él. La cámara subterránea reveló que tenían décadas de antigüedad, mucho más antiguas que las reportó la llegada de la familia a la región. La investigación oficial duró 6 meses e involucró a más de 30 agentes federales y varios especialistas. El informe final, clasificado como confidencial y sellado por orden directa del presidente Theodore Roosevelt, concluyó que los acontecimientos fueron de una naturaleza inexplicable, naturaleza y potencialmente peligroso para la seguridad nacional. Ocurrió en él, propiedad anteriormente conocida como residencia de la familia Moravec. El informe recomendó que se presentaran todas las pruebas relacionadas con que el caso sea destruido y que cualquier mención pública de los acontecimientos desalentado a través de medidas apropiadas, canales. Y así se hizo. El Abandono normal. era como si ellos simplemente se había evaporado. Ropa, muebles, objetos personales, todo, se habían quedado atrás. Pero no había nadie. Signos de lucha o de una prisa. Partida. Era como si la familia hubiera simplemente dejó de existir físicamente desde de un momento a otro. La casa principal contenía características que aún desafían explicación científica hasta el día de hoy. Todos. Superficies interiors, paredes, suelos. Los techos estaban cubiertos con un negro, sustancia que brillaba débilmente con su luz propia. La sustancia tenía un aspecto aceitoso, textura y exudaba un olor dulce y repugnante, olor que provocó náuseas a los investigadores. Después de solo unos minutos de exposición, los intentos de recoger muestras fracasaron completamente. La sustancia parecía se disuelve al exponerse al aire libre, dejando atrás solo una oscuridad permanente. Mancha. En el sótano de la casa, la milicia hizo lo más aterrador. Descubrimiento de todos. El suelo había sido excavado para crear una cámara subterránea, aproximadamente 15 por 20 pies de tamaño. Las paredes de esta cámara estaban cubiertas con los mismos símbolos que se encuentran en el reverendo carruaje, pero aquí estaban dispuestos en patrones complejos que sugerían algunos Tipo de sistema de escritura o ritual. idioma. En el centro de la cámara
Era una depresión circular teñida con sangre seca, sangre que luego se analiza. Se reveló que era tanto humano como animal. Origen. Pero lo más inquietante de todo fue los huesos. Cientos de huesos de varios. Los tamaños y las especies habían sido cuidadosamente seleccionados, dispuestos en pilas alrededor de la cámara. La mayoría pertenecían a animales, ganado, caballos, cerdos, a juego. Desapariciones denunciadas a lo largo de los años. Pero mezclado entre los restos de animales, los investigadores encontraron huesos humanos. Más tarde, el análisis forense los identificó como pertenecientes a al menos 7 diferentes individuos, incluidos los restos de Reverendo O.S. Sullivan. El descubrimiento de esta cámara de los horrores provocó una reacción que resonó mucho más allá de la comunidad local. Las autoridades estatales y federales fueron llamados para investigar. Expertos en los crímenes rituales y las prácticas ocultas eran consultados. La prensa nacional comenzó cubriendo la historia, girando el Moravec. Misterio en una sensación que capturó la imaginación morbosa del americano público. Pero cuanto más las autoridades, cuanto más investigado, más misterioso. La situación se volvió inmigración oficial. Los registros no mostraron ninguna entrada del Moravec familia a los Estados Unidos. Los documentos de compra de la propiedad habían sido forjado con habilidad técnica que impresionó incluso al propio gobierno. Expertos en fraude. Más extraño aún, analiza de algunos de los huesos encontrados en él. La cámara subterránea reveló que tenían décadas de antigüedad, mucho más antiguas que las reportó la llegada de la familia a la región. La investigación oficial duró 6 meses e involucró a más de 30 agentes federales y varios especialistas. El informe final, clasificado como confidencial y sellado por orden directa del presidente Theodore Roosevelt, concluyó que los acontecimientos fueron de una naturaleza inexplicable, naturaleza y potencialmente peligroso para la seguridad nacional. Ocurrió en él, propiedad anteriormente conocida como residencia de la familia Moravec. El informe recomendó que se presentaran todas las pruebas relacionadas con que el caso sea destruido y que cualquier mención pública de los acontecimientos desalentado a través de medidas apropiadas, canales. Y así se hizo. Me doy cuenta de nuevos detalles inquietantes. La forma en que las sombras caen sobre cada familia. La cara del miembro crea la ilusión de que se están disolviendo parcialmente en él. Oscuridad detrás de ellos. Sus ojos parecen. Sigue al espectador sin importar de dónde venga. Ángulo en el que se ve la imagen. Y hay algo en cada uno de sus rostros. Expresiones que sugieren que sabían exactamente lo que venía. Como si fueran participantes dispuestos en un proceso cuidadosamente. Tragedia orquestada. El gobierno de Estados Unidos. Logré suprimir esta historia por más tiempo. Más de un siglo, pero la verdad tiene una forma persistente de resurgir. Esta fotografía, escondida en los archivos por tanto tiempo, es una ventana a un capítulo oscuro de la historia estadounidense que las autoridades preferí olvidar. Nos recuerda que, incluso en una nación joven y optimista, como los Estados Unidos de principios del siglo XX, fuerzas antiguas y malévolas podrían encontrar formas de echar raíces y prosperar en las sombras. Y si piensas esto, la historia pertenece solo al pasado. Considere esto. En los últimos años, informes similares han comenzado a emerger de nuevo. Aislado, comunidades rurales que denuncian la presencia de animales, desapariciones, familias misteriosas que se establecen de repente y luego desaparecen, niños que regresan, casa después de desapariciones temporales con comportamiento alterado. Los patrones son lo mismo, los símbolos son idénticos, y las autoridades siguen respondiendo con el mismo silencio oficial que caracterizó el caso Moravec. Quizás el linaje que aterrorizó a Estados Unidos en 1903 nunca
Realmente desapareció. Quizás solo. Aprendí a esconderme mejor y a operar más. Con cautela, para evitar llamar la atención que condujo a su exposición hace más de un siglo. Hace tiempo. Y tal vez en algún lugar de la vastedad. Territorios rurales de la América moderna. Todavía están allí, continuando sus prácticas ancestrales, preparándose para algo que ni siquiera podemos imaginar. Esto, la fotografía es más que una simple retrato familiar. Es un retrato histórico, documento de uno de los más inquietantes, y suprimió sistemáticamente historias en la historia de Estados Unidos. Representa no solo la familia Moravec, pero toda la oscuridad, fuerzas que operan en los márgenes de sociedad, oculta a simple vista, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Si eres fascinado por esta oscura historia y quiero para descubrir más misterios macabros, oculto en fotografías antiguas, suscríbete a el canal. Cada semana te traigo casos reales de misterios históricos que las autoridades intentaron enterrar. Oscuro, secretos capturados en imágenes que sobrevivieron tanto el tiempo como la censura oficial. Gire en la campana de notificaciones para que estés alertado cada vez que surge un nuevo misterio. Revelado. Y si conoces a un viejo fotografía con una historia inquietante, déjalo en los comentarios. Puede que sea el próximo misterio que investigaremos juntos.